Hoy contamos con la presencia del doctor Rafael Breide-Obey, quien, además de ser nuestro amigo de muchos años, es el rector de la Universidad Católica de La Plata. Y recientemente ha publicado su tesis doctoral, Razón y Fe en la teoría política de Guidan de Roussel, cuyo director de tesis fue el doctor Alberto Caturelli. Y hoy el doctor Breide-Obey nos va a hablar acerca de el cristiano frente al nuevo orden mundial. Bueno, les agradezco su presencia y su optimismo con estos días, primero tan calurosos y después tan cambiantes, para reunirnos a hablar de este tema. Pero realmente es preocupante la cuestión. ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Primero arribar a un diagnóstico y después si se puede hacer algo, si tiene sentido hacer algo. Empecemos al hablar del nuevo orden mundial, que ya sabemos que es un estado totalitario mundial, pero aclarar el concepto de la palabra mundo, porque la palabra mundo tiene 4 significados distintos. El mundo, en primer lugar, es la creación, ¿no? Dios hizo el mundo y vio que era bueno. Mundo quiere decir orden. Cuando se niega el orden, se pone antes la partícula in, por ejemplo, útil, inútil, servible, inservible, mundo, inmundo, quiere decir desordenado. Pero el primer concepto de mundo es la creación como un gran orden, puesto por Dios, cuya ley es la ley natural. El segundo concepto es el mundo, esa misma creación, pero herida. En primer lugar, por el pecado original, el conjunto de la humanidad, herida en Adán y en Eva, y después todo el universo contaminado por ese pecado original. Pero el mundo sigue siendo fundamentalmente bueno, como en el primer concepto, pero está lastimado. Ahora, el tercer concepto es el mundo, todo el mundo, es la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que le dio su único hijo. Y es el mundo redimido por Cristo. Entonces, el mundo originalmente bueno, el mundo averiado, digamos, enfermo, después el mundo redimido o curado por Cristo. Y el cuarto concepto de la palabra mundo es el mundo que niega el remedio, ¿no? Especialmente perverso. Más malo que el segundo mundo, que era el mundo herido, pero que estaba dispuesto a admitir la curación, que era la redención cristiana. Nuestro mundo actual es un mundo perverso porque rechaza el remedio. En el fondo quiere morir, es suicida, ¿no? Es como un enfermo que tiene sida y que ataca al médico porque no se quiere curar. Entonces este es el mundo actual que se está deviniendo en un sistema totalitario mundial. El otro concepto que tenemos que aclarar es el hombre, que también es una palabra muy confusa, no se sabe bien, antes se sabía en los siglos cristianos, pero ahora se dejó de saber lo que es el hombre. Por ejemplo, algunos dicen que es el animal racional, esa es la mejor opinión, ¿no? Que la toman de Aristóteles, que en realidad no dijo animal racional, sino dijo viviente racional, pero
con el Renacimiento hubo un gran empeño de sacar al hombre de la teología y ponerlo en el mundo animal. El primero que lo hizo fue Charron. No se complacen en decir que es un animal racional. El otro es que es un mono evolucionado, es un descubrimiento de Darwin eso. Schopenhauer dice que es una voluntad de poder que no tiene en realidad mucho sentido. Y Sartre dice que es una pasión inútil. Los modernos descubrimientos científicos dicen que es un complejo neuronal dotado de ciertos automatismos. Y siguen los descubrimientos modernos. El hecho es que la Biblia dice que el hombre es imagen y semejanza divina. Ese es el concepto bíblico. Pero los judíos no entendían mucho esto, que venía de la Biblia del Antiguo Testamento. En primer lugar, ¿cómo puede ser imagen de Dios si Dios es espíritu y no puede tener imagen? En segundo lugar, ¿cómo hagamos a nuestra imagen si Dios es uno? Como nuestra imagen. Los griegos tampoco tenían claro. Por ejemplo, Teseo, un héroe mitológico, perseguía al dios Pan. El dios Pan era el sátiro que después pasó en la cultura cristiana como el diablo, es decir, mitad cabra y con cuernos y con patas peludas, y mitad humano. Ese era el dios Pan y asustaba a la gente, entonces producía pánico, que era propio del dios Pan. Bueno, el héroe lo atrapa, lo corre y lo atrapa al sátiro. Y le pregunta que le diga la verdad sobre el ser humano. Y el sátiro, para que lo deje correr, le dice: la verdad sobre el hombre es que es mortal, va a morir. Como diciendo, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, y se escapa. Nuevamente Teseo lo persigue y le pregunta: ¿qué es no me has dicho la verdad? Eso yo ya lo sabía, que el hombre es mortal, no es ningún descubrimiento. Dime la verdad, ¿cuál es el secreto sobre el hombre? Y entonces le dice que más le valiera no haber nacido. Por lo tanto, desde el mundo griego tampoco había una semilla de pesimismo esencial sobre lo que es el hombre, ¿no? Una cosa absurda, sin sentido. Y con Jesucristo se aclara lo que es el hombre. Porque cuando ahora entendemos la palabra del Génesis, imagen y semejanza, ¿no? Dios tenía en la mente a Cristo como prototipo, como arquetipo. Cuando lo hace Adán, pensaba en Cristo. Entonces, cuando dice hagamos a nuestra imagen, la imagen de la Trinidad, nuestra, es una sola, que es Jesucristo, porque solamente el Hijo se encarnó. Por eso nuestra imagen, eso indica la deliberación de la Trinidad, ¿no es cierto? Y en la mente de Dios, en toda la eternidad, estaba el Hijo. Por lo tanto, aunque Adán es primero en el tiempo, en la eternidad primero es Cristo. Cristo como hombre, no solamente como Dios. Y con la encarnación, ahí se empieza a aclarar el misterio del hombre, en el misterio del Verbo encarnado. Entonces ya es imagen. Primero era la palabra, y la palabra se escucha, y la imagen se ve. La palabra entra por el oído, y la imagen entra por la vista. Pero Cristo es una imagen, una palabra que se ve. Dice en San Juan, el Verbo se hizo carne y hemos visto su rostro. Ahí une las dos culturas, la cultura judía
que era una cultura del oído, de la palabra, escucha Israel, ¿no? Dice los profetas cuando se dirigen y transmiten la palabra, con el mundo griego, que era el mundo cuyo ideal no era la palabra, sino la visión, la teoría, la contemplación. Eso que estaba separado queda unido en Jesucristo. Esos dos mundos. Pues bien, si Cristo es el verdadero hombre, nosotros estamos hechos a imagen de Él. Empezando por Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El Viernes Santo se proclaman 3 cosas muy importantes sobre nuestro Señor. Lo más importante de todo es que era el Mesías y le corresponde al sumo sacerdote Caifás, que tenía cierta infalibilidad como figura de la que van a tener los sucesores de San Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Cristo está frente a él, le hace decir a su pontífice, que es el Mesías: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y pregunta Caifás. Y Cristo le dice: tú lo has dicho. Y San Juan subraya eso y dice: Caifás era el pontífice ese año, en la descripción bíblica. Por lo tanto, correspondía proclamar lo primero, que era el Hijo de Dios vivo, al pontífice. Pero hay otras 2 realidades de Cristo, que son que Cristo es rey y que Cristo es hombre. Y eso lo tenía que hacer el representante de la humanidad, no de la divinidad, que era Poncio Pilatos, el representante del hombre que se hacía Dios, del César. ¿Tú eres rey? También una interrogación, ¿no? Y Cristo le dice: sí, soy rey. Para eso nací, para eso vine al mundo. Y el tercer tema es el del hombre. Cuando ya Cristo no parecía hombre porque estaba desfigurado por la flagelación, Pilato lo presenta a la multitud y dice: he aquí al hombre, ecce homo. No dice acá hay un hombre, cosa que era evidente, sino dice el hombre, por antonomasia. No. Él es el verdadero hombre y nosotros somos hombres o humanos en la medida que dependemos de la humanidad de Cristo, porque somos hechos a su imagen. Somos como fotocopias del verdadero hombre. Y la Biblia dice otra cosa, dice no solamente imagen, sino que dice también semejanza. Todo hombre es imagen, esto es ontológico, está en su ser. Todo hombre y toda mujer es imagen de Dios. Pero sabemos que hay imágenes mejores y hay imágenes peores. Hay imágenes que son irreconocibles de la persona que pretenden representar y otras que son muy semejantes. La semejanza no es un sinónimo de imagen, es un concepto ético. Nosotros tenemos que pasar de la mera imagen a la semejanza divina. Y esto es todo el dinamismo de la vida cristiana. Ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿Y cómo es el Padre? Si nadie lo vieron. Bueno, como soy yo, dice Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la imitación de Cristo nos hace ser verdaderos hombres. Cada vez más coincidiendo con la divinidad de Cristo. Y al unirnos a Cristo, por el bautismo y por los sacramentos, fortalecemos lo que hay de verdaderamente humano en nosotros. Entonces,
esto es fundamental, ¿no es cierto? La imitación de Cristo. ¿Por qué? Porque un retrato, como es el hombre, es un retrato de Dios, pertenece por mitades al retratado y al autor del retrato. La Gioconda es una señora, esposa del señor Giocondo, que puede decir: ese es mi retrato, porque la pintaron a ella, es su figura. Y Leonardo da Vinci puede decir: ese es mi retrato, porque lo pinté yo. Pero el hombre pertenece totalmente a Cristo, porque Él es el modelo y Él es el autor del hombre. Entonces nuestra dependencia es total con Cristo. Ahora, este estatus tan importante, mucho mejor que ser el mono y el animal y el complejo neuronal, que es ser la imagen de Dios vivo, como todo derecho de imagen, también depende del sujeto que la proyecta. Si yo pongo un florero acá, se ve en el espejo. Si lo retiro, ¿no?, desaparece la imagen del espejo. La imagen del espejo depende del objeto que la proyecta o del sujeto que la proyecta. Y así son todas las cosas, son reflejo de lo que hay en la mente divina, en la creación. Las cosas son como las vemos, pero las cosas son porque Dios las ve. Si Dios las deja de ver, vuelven a la nada, se desintegran. Ahora el hombre es libre, es una imagen y es libre. Puede él separarse del sujeto que la proyecta. Él puede darle la vuelta a la cara a Dios. Pero lo que no puede hacer es evitar desvanecerse, desintegrarse. Eso ahí no depende de él. Y justamente la mayor bendición es que Dios te muestre tu rostro, que Dios te muestre su rostro, porque ahí volvemos a ser. Nuestra imagen cobra consistencia y fuerza si Dios nos mira, y si nos ponemos bajo su vista. Bien. Estas uniones de la imagen con el sujeto que la proyecta forman no solamente el hombre individual, el verdadero hombre, el hombre concreto es Cristo y después cada uno de nosotros, ¿no?, sino que forman la humanidad. La humanidad son los miembros del cuerpo de Cristo con Cristo. La humanidad es el hombre colectivo, y esa humanidad que es el hombre colectivo es la Iglesia. La Iglesia son todas las imágenes con su prototipo, con su modelo, como cabeza que es Jesucristo. Esa Iglesia no es lo mismo que la cristiandad. Son dos cosas distintas. La Iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, es el cuerpo místico de Cristo. La cristiandad es un orden social, un orden cultural, un orden político, un orden laboral, un orden familiar, un orden cultural conforme al Evangelio. La Iglesia existe desde que nace del costado de Cristo en el Calvario y en Pentecostés. Pero la cristiandad existe desde la conversión de Constantino, que el orden político, etcétera, ¿no?, cultural, se quiere adecuar al Evangelio. Y esa adecuación hace que desaparezca la esclavitud, ¿no?, hace que mejore la familia, salva al mundo antiguo. Y la cristiandad no tiene la promesa de eternidad que tiene la Iglesia. Pero cuando la cristiandad desaparece, cuando se desintegra el orden social, el orden político, el orden económico, el orden familiar, la Iglesia queda reducida a un 10%, no puede desaparecer, ¿no?, y vuelve a las catacumbas, vuelve a la situación anterior. Como en el Imperio Romano, como en Rusia bajo el comunismo y los países de Europa Oriental. Entonces, la cristiandad
llegó bien hasta, con sus distintas pruebas, el padre Sáenz ha escrito la historia de la Iglesia en 10 libros que se llama La nave y las tempestades, y empieza con las primeras tempestades en la época del Concilio de Jerusalén y las peleas con la sinagoga con el Imperio Romano y con los bárbaros, y el día 5 va a presentar, ahora verán bien la fecha, el último libro, que es la recapitulación de todas las tempestades y puesta adentro de la Iglesia, que es la herejía modernista, el modernismo. Con eso culmina su obra. Y el año que viene, si Dios quiere, hará otra, que es la Guerra Cristera. Eso es como la yapa, y es todas esas tempestades traídas a América, a México. Bien, eso es al revés. El mundo mundano, el mundo como conjunto de ideas enemigo de Cristo, se mete dentro del mismo organismo de la Iglesia. Pero de todas formas, en el Renacimiento empieza a resquebrajarse la unidad de la Iglesia. Los cismas, el naturalismo, el racionalismo, que está tan bien explicado ahí. Y en ese momento se trata de un renacer del hombre pagano. Y el demonio, que había sido el dragón o la serpiente, etc., toma el rostro humano. Quiere parecer hombre, no quiere parecer el diablo ya, no quiere asustar apareciendo siendo el dragón, ni la serpiente. Entonces en el Renacimiento podemos decir que el demonio se hizo hombre, pero también le complació hacerse el hombre colectivo, es decir, no solamente tomar la cara del hombre concreto, y eso lo captaron en forma brillante, ¿no?, sino ser él el modelo de la organización social y política, hacerla sobre la imagen del hombre, pero no del hombre verdadero, que es Cristo, sino de un hombre abstracto, un hombre vaciado. Es decir, un hombre concebido al margen del verdadero hombre, de Jesucristo. Nosotros podemos hablar de Dios en abstracto, ¿no? Podemos decir, cada uno, todos adoramos al mismo Dios, por ejemplo, que es una necedad, porque no es así. Los musulmanes que creen que nuestro Señor es Dios, no, entonces no es el mismo Dios. Bueno, pero el Padre, pero no hay Padre sin Hijo. El concepto de Padre requiere la idea de Hijo. No es el mismo Dios. El Dios es uno y trino y es Jesucristo. Claro, si decimos Dios, cada uno puede llenar en ese concepto abstracto lo que quiere. También con la palabra hombre, los derechos de hombre. ¿Qué hombre? El hombre es Cristo. Ese es el verdadero hombre. No puede haber, abstrayendo a Jesucristo, ni verdadera noción, abstrayendo la palabra que lo dice todo. Ninguna palabra tiene sentido. Ni Dios, si lo sacamos a Cristo, ni hombre tampoco tienen sentido. Bueno, sobre ese hombre abstracto, inventado por los filósofos, como un denominador, bisectriz, no sé cómo lo habrán hecho, que es un contenido vacío, detrás de ese hombre falso va a aparecer el demonio, que es amigo de los lugares vacantes. Por ejemplo, a ver, la imagen 3 está. ¿La tienes? ¿Quién está tapando? Oh, pasa. Ahí está. Subir un poco. Ven que Adán y Eva y la víbora. La víbora arriba tiene cabeza humana. Esto es Rafael. Y Miguel Ángel también lo pinta así. El demonio se hace hombre, parodiando la encarnación.
la siguiente. Este es el Leviatán. Dicen que los ingleses no tienen constitución. No tienen una constitución escrita, tienen varias leyes sueltas. Pero tienen un tratado de derecho político que lo hizo Hobbes. Hobbes era el secretario del conde Verulamio, que era el canciller de Inglaterra. Y escribió este tratado de derecho político, que lo llama el Leviatán. El Leviatán era el demonio, antes era el dragón. Aparece en el libro de Job, en el libro de Isaías, y con la leyenda de arriba de todo, ahí no se ve, no hay poder en la tierra comparable con él. Entonces piensan organizar a la sociedad política, el nuevo orden mundial, sobre la imagen del hombre falso, que es el rey de Inglaterra. Ahí abajo está el campo, el mundo, la ciudad, y el rey es gigantesco, es el hombre colectivo, está hecho de pequeños hombrecillos, la parodia del cuerpo místico. Tiene en una mano la espada, símbolo del poder real, en la otra mano tiene el báculo, ha usurpado el poder del Papa y de la Iglesia. Reúne los dos poderes y de este lado está el poder religioso, la catedral, la tiara, las excomuniones, el concilio, y del otro lado está el poder real, la fortaleza, los cañones, la corona, las banderas, los ejércitos. Y dice Commonwealth, ¿no? El Leviatán, y es un tratado de derecho político. ¿Quién era? El señor Hobbes es el secretario que escribe este libro. Niega la realeza del Cristo, es el primero que la niega. Y crea un estado neutral, donde no era importante ni el bien ni el mal, sino la neutralidad en materia religiosa. El estado hobbesiano y de Locke, que rigió en el mundo occidental hasta ahora está desapareciendo. Está licuándose ese estado. El Estado ya no es más neutral en materia religiosa. Ya no hay más igualdad entre el bien y el mal. Ya no es como Cambalache, que decía que los inmorales nos han igualado, nos han superado. Y ahora las condiciones, las conductas religiosamente motivadas van a ser perseguidas. Porque ha dejado porque un estado abstracto de normas no puede existir. Siempre los lugares vacantes los llena el espíritu inmundo. Y además este era, dice Leviatán. Es decir, igual que en la imagen de Rafael, ¿no? Es el diablo con cara humana. Y acá es el demonio colectivo con forma humana. Pero es el dragón. El estado totalitario mundial. El conde Verulamio fue el hombre más inteligente de Inglaterra después de Shakespeare, dicen. Y escribió, su secretario escribió este libro y él escribió un libro muy importante que se llama La Nueva Atlántida, que es el diseño del Imperio Británico. Hecho no sobre el dominio de las tierras, sino sobre el control del mar, del comercio y de la finanza. A los ingleses no les importa apoderarse de la tierra, les importa dominar Gibraltar, las Malvinas, el Cabo de Horno, el Canal de Suez, la llave de los 7 mares, porque con los mares dominaban el comercio mundial y el que gobernaba el comercio y la finanza dominaba el mundo sin necesidad de tantos ejércitos de ocupación terrestre. Ese era otro demonio, según los padres, que era Behemoth, Leviatán y Behemoth, las dos fieras. Pues bien, esto que es el demonio, que es la muerte, y que es utilizado como emblema del Estado totalitario mundial, el punto donde nos quieren llevar, toda la hazaña del demonio consiste en arrancar a los miembros del cuerpo de Cristo y llevarlos al Leviatán. Nosotros pertenecemos a 2 reinos, pero nos quieren llevar hacia el segundo. Cuando a Cristo
le pidieron una señal, Jesucristo dijo: no tendrán otra señal más que Jonás. Y recordemos cómo era el tema de Jonás. Jonás no quiso cumplir con la obligación de Dios de profetizarle a Nínive porque él era un judío nacionalista y los ninivistas eran los enemigos de Israel. Entonces Dios lo manda a predicar que se conviertan para que se salve Nínive. Y él no quería que se salve, él justamente quería que desaparezca Nínive. Entonces se toma el barco para otro lugar, para que no se conviertan. Evidentemente empieza el barco ese a tener problemas, lo tiran a Jonás al mar, a Jonás se lo traga la ballena, el leviatán. Y al tercer día lo devuelve en la costa. Bueno, ese es símbolo de la muerte, la ballena, que al tercer día la muerte tiene que devolverlo a Cristo. Porque la ballena puede tragarse a Jesucristo, pero no lo puede digerir, porque no hay pecado en Cristo. Entonces lo tiene que devolver al tercer día. Justamente el demonio tiene poder sobre nosotros porque hay un pecado original. Pero unidos a Cristo vamos a resucitar con Él. Por eso el mayor optimismo terrestre dice que todo tiene arreglo menos la muerte. Y nosotros superamos eso. La muerte también tiene arreglo en la resurrección. ¿No es cierto? No hay mayor optimismo, tanto que ya no es optimismo, sino una virtud teologal que se llama esperanza, el optimismo cristiano. Y es un salto de plano. Pues bien, pongamos la primera imagen. Esto dejaron de enseñarlo en el siglo XII. Es la pesca del leviatán, que puede ser de inspiración de nosotros frente al gobierno mundial. Ahí está la ballena, ¿no? El demonio, el pez, que surge del mar. El mar en la Biblia es símbolo del mundo mundano, inestable. Y la tierra es el símbolo de la iglesia, lo permanente, lo fijo. La bestia del mar es un gran poder político. La bestia de la tierra es una religión falsificada. Son las dos bestias que aparecen en el Apocalipsis. Bueno, ahí está el leviatán y es pescado por Dios Padre. La sucesión de esa caña de pescar termina en un anzuelo, que es la cruz, donde está Jesucristo. Empieza en Adán, siguen los profetas, ¿no es cierto? Toda la sucesión de Cristo, hasta San José, la Virgen, bueno, toda esa línea de la humanidad de Cristo, pero que empieza en Adán. El demonio cree que, como Cristo es hombre, sirve de cebo, lo puede comer, le pertenece, y queda atragantado con la cruz. Queda preso. Es un símbolo de la encarnación del Verbo. ¿No es cierto? El demonio ahí no está muerto, está pescado y está atado por el dogma de la encarnación. Justamente se ha desatado en estos tiempos porque se ha anulado el dogma de la encarnación. Cuando se negó la realeza de Cristo, que el que la niega es Hobbes, primero, o se niega en el Renacimiento, ya era posible una política sin moral, una economía sin moral, un arte sin belleza, una ciencia sin conciencia. Se separa, ¿no?, la imagen de la semejanza. Entonces toda esa encarnación que había producido la Iglesia en el orden social empieza a retirarse el logos, el sentido de este mundo, y empieza a aparecer el mundo perverso que niega a Jesucristo. Entonces justamente al leviatán se lo mantenía atado, va a ser destruido al fin de los tiempos, según dice Isaías. Bueno,
pero la forma de mantenerlo era con el dogma de la encarnación. Obviamente, si una ciudad se podía construir sobre la imagen falsa de hombre, también se podía constituir sobre la imagen de Dios uno y trino. Y eso era enseñado con el árbol de la cristiandad. Es la imagen 2. Ahí está. Este es un árbol, sus raíces, su tronco y sus hojas. Uno y trino, ¿no? La copa del árbol son las hojas, toman el aire y la luz y lo mandan a todo el árbol. Significa el estamento religioso, que tiene que tomar la luz divina y volverla vida. El tronco es la nobleza, que mantiene en dirección del rey, está ahí, los soldados, etc., mantenían la dirección del árbol al sol. Y las raíces son el pueblo, que ponían los elementos materiales, los minerales traídos de la tierra, y los mandaban a todo el organismo, porque eran solidarios los tres órdenes. Entonces, yo rezo por los tres, yo cuido por los tres, yo trabajo por los tres. Este era el árbol de la cristiandad. Obviamente, la vida, el primer concepto de vida no es iluminación, de luz, no es iluminación, sino que es vida, dar a luz. Porque justamente la luz del sol, gracias a las hojas de los árboles, se transforma por el proceso de fotosíntesis en esa sustancia verde que comen los animales. Y nosotros comemos a los animales y a las plantas. Y por lo tanto somos luz, de luz. En realidad somos luz evolucionada, de la planta al animal y del animal al hombre. Entonces, dar a luz, ¿no?, tenía sentido de vida primero. La vida venía del sol. Entonces, en el mundo material. El mundo espiritual toma eso como ejemplo. Las hojas son las que transforman la iglesia, de arriba, el estamento de la iglesia, toma los valores espirituales, el aire y la luz, y lo transforman en vida. Y las raíces toman los elementos materiales. Es toda la encarnación, el espíritu y la materia, pero transformado en vida. Pues este era el árbol de la cristiandad, distinto del Leviatán, del otro concepto de sociedad organizada. Y había que derribarlo. Entonces, ¿qué había que hacer? Primero, defoliarlo, para que deje de ingresar la luz. Y después, producir abajo la lucha de clases, que era el hacha en la raíz, y conseguir derribar el tronco, que era la estructura, la organización social. Y del árbol caído todos hacen leña, pero siempre alguna semilla se salva y se puede plantar otro árbol. Entonces, muy bien, ya tenemos los dos conceptos del Estado mundial, ¿no? Primero, los dos cuerpos místicos. La iglesia por un lado, la verdadera humanidad, porque tiene como cabeza al verdadero hombre, y después el mito humanité, Grumanost, tiene distintos nombres en distintas lenguas. Es el mito masónico, que en realidad es la realización del Adán Kadmon de la Cábala, el hombre colectivo, cuya expresión política es Leviatán. Y esos son los dos cuerpos místicos. Y esos tienen dos encarnaduras, dos cuerpos físicos. Uno es la cristiandad y el otro es el Estado totalitario mundial.
que es donde se nos quiere llevar. Y se va devorando la cristiandad. Bien, frente a esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Y 4 cosas hizo Jesucristo, y hay que hacer esas mismas cosas. Esto lo dice el padre Castellani. Primero, decir la verdad, para que vuelva a haber luz. Segundo, aguantarse la persecución. Tercero, fundar una nueva ciudad. Cuarto, predecir la ruina del mundo corrompido, porque se va a caer necesariamente. Esas 4 cosas hizo Cristo. No, dijo la verdad, el Evangelio, se aguantó la persecución, fundó una ciudad nueva, la iglesia, y predijo la caída de Jerusalén, que es el tipo de la caída del mundo al fin del mundo. Muy bien, frente a ese mundo descompuesto del estado del reino y del imperio romano, que era el mundo globalizado y el mundo chico de su patria y el mundo grande del imperio romano, ¿qué se podía hacer con los ojos de la carne? 2 actitudes nomás, con los ojos mundanos. Una, la posición de los celotas, como Barrabás, ¿no? Y los terroristas, ¿no? Atacar al imperio romano, que era un absurdo, los iba a aplastar, y los aplastó. La otra, la de los herodianos, serían los cipayos del mundo, ¿no? Ir y pactar con el imperio romano y transformarse en monigotes del imperio romano. El orden totalitario mundial tiene 2 características, y cada una de estas conductas erróneas ve una sola. Y están en el Apocalipsis las 2. La primera, no hay poder en la tierra que se pueda comparar con él. ¿Quién como la bestia? La segunda, va a su perdición. Los subversivos, los rebeldes, no quieren ver que no hay poder contra él. Y los otros, los que quieren complacer que las relaciones carnales con el poder mundial, no quieren ver que va al desastre. Entonces, ¿qué pasa cuando un caballo con tuberculosis está en guerra con un dragón con SIDA, que es el nuevo orden mundial? No puede, por supuesto, pelear con el dragón directamente, porque es el dragón y lo va a aplastar. No hay poder como él. Segundo, no debe casarse con el dragón porque tiene SIDA. ¿Qué tiene que hacer? Eludir al dragón y curarse la tuberculosis. Y esperar, ¿no? El que dura, vence. Entonces, la pesca del Leviatán, esto nos dice, si uno se conserva, la muerte nos va a tragar, pero nos va a tener que devolver en la resurrección. Y en la política también. El Leviatán se puede tragar un montón de estados, como se los tragó es la misión providencial de Rusia, otro de los libros del padre Sáenz. ¿Por qué Dios permitió el comunismo? Que era el Leviatán, el anticristo, antes de tiempo. Porque quería enseñarnos de que es posible sobrevivir bajo el anticristo. El Leviatán se tragó a Polonia, Hungría, Rusia, ¿no? Tantas naciones, media Europa, y las tuvo que largar. ¿Fue vencido por un imperio político? No, fue vencido por la verdad, por Solzhenitsyn, por Juan Pablo II, por el cardenal Mizenti. Eso lo derrotaron. ¿Cómo? Devolviendo la luz, diciendo la verdad. Con un rayo de luz, no con un rayo de fuego. Decir la verdad. Ahora, cada nación salió de adentro de acuerdo como estaba internamente. Polonia salió bastante entera.
Yugoslavia quedó partida en 9. Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Croacia, Serbia, Vojvodina, Macedonia. Rumania perdió 80.000 personas con la caída de Ceausescu y todo eso. Entonces, el mal era el mismo para todos, pero esas sociedades estaban en forma distinta. Por lo tanto, fundar una sociedad nueva, ¿qué quiere decir? Una familia cristiana bien constituida, eso hace retroceder al anticristo. Una librería, como vamos a inaugurar el lunes. Una escuela. ¿No? Todo lo que transmite la luz o la vida son una forma de ir derrotando al mal. Y bueno, nos pueden tragar, pero nos va a tener que devolver. La pesca del Leviatán. Bien. Entonces, es fundamental el testimonio, y esto va a ser la segunda parte de la exposición. Ahora nos quedamos con esto: decir la verdad, aguantarse el malestar, la persecución, fundar una ciudad nueva y decir que esto se va al desastre, porque se va al desastre, no tiene otro remedio. Pero al Leviatán se lo destruye sin mano de hombre, es decir, sin una fuerza violenta de tipo lanato. Eso no destruyó al comunismo. Lo destruyó el testimonio interno y la oración de la cristiandad, Fátima. Bueno, acá vamos a ver, empecemos por la primera. Siempre el tema es el cristiano frente al nuevo orden. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debe ser? Y la actitud depende del momento en que se vive. Hay 3 etapas de la política, o 3 posibilidades. Una es la política normal, que se llama agonal, que era la de la época de la cristiandad. Otra es la política enferma, que es la política juego, que es la que estamos viviendo nosotros. Y otra es la política remedio, que es la llamada política metafísica, que puede ser también espiritual, más allá de lo... Tiene distintas, son 10 categorías, pero son distintas en cada política, ¿no es cierto? Entonces, empecemos por la normal o agonal. Todas tienen un principio fundamental. ¿Se oye bien? Sí. En la política normal, el principio fundamental es el bien común. Ese es el sol de toda la acción política, el bien común, que se pelea el combate de Dios. Y ese bien común no es un bien común abstracto, como el hombre abstracto o como el Dios abstracto. Es la misión de cada pueblo. Tiene una misión dada por Dios que la puede realizar, esa empresa común. Entonces, la realización de esa misión produce la cristiandad, que en nuestra tierra se llama la hispanidad. Hay una unión en torno a ese fin, que es una unión real, no es artificial. La unión de estar de todos detrás del mismo objetivo, de la misma misión. Y obviamente si hay noción de bien, hay noción, cuando eso falta, hay noción de mal. Y hay el deber de luchar por el bien. Entonces, la lucha, existe una lucha entre el bien y el mal. Dios no es neutral. Y el bien común tiene que estar por sobre el interés particular de las partes. La siguiente. La fe es en Dios como fuente de toda razón y justicia. Y la sociedad se constituye sobre la imagen y semejanza de Dios. Uno y trino. El personaje principal, si hay una lucha, es el combatiente, ¿no? La iglesia militante, que pelea por esos fines. Es desinteresado y obtiene la victoria
de Dios bajo la mirada de Dios. Se siente bajo la mirada de Dios. Es como los que hicieron América. Es y no parece. Al estar bajo la mirada de Dios se produce algo muy importante en la política y en la vida individual, la inspiración, que viene de arriba. Y necesitamos inspiración hasta poder escribir una carta, no la podemos escribir en cualquier momento. Bueno, tenemos que estar inspirados. Pero eso, el personaje principal es el combatiente. Vamos, la siguiente. No, ese es para atrás. El lenguaje es simbólico. Simbólico es lo que une. Valen los símbolos, la heráldica, etc. Y el blanco es la integración de la luz. El pueblo es protagonista. Tiene la misma fe y no necesita de auxiliares, porque él está participando de esa empresa. España de la Isabel la Católica tenía 20 millones de habitantes. La de Felipe II quedó por la mitad, porque habían poblado todo un mundo, por eso se agotó España. Estaba haciendo América, estaba peleando en Flandes, en la mitad de Europa, contra los sarracenos, en el norte de África. Todo el pueblo estaba fundando ciudades. El ejército es parte del proyecto de la sociedad, está integrado en su misión. El ejército de España era un ejército de capitanes, Garay, Mendoza, Irala, que iban y fundaban ciudades. Y eso duró hasta nuestros caudillos. Adelante. La legislación y los poderes. Bueno, la ley sin pasión, la inteligencia sin pasión, eso es la ley, la razón. Y termina, la política sana termina cuando el gobernante responde a una facción, es decir, a un partido, no responde al bien común, no sigue la empresa común, o cuando recibe órdenes de un poder extranjero. Entonces ahí termina la política normal, ¿no? Herodes, monigote de los romanos. Y todos los partidos, los fariseos, los herodianos, los celotas, cada uno buscando su interés particular y queriéndose apoderar del todo, pero en beneficio propio. Entonces viene la política enferma, que es la política juego, y se pasa por la risa. La aparición de la risa, que no es la verdadera alegría, no, la risa enferma, indica que ya viene el juego y que todo va a ser un espectáculo. Lo que se quiere es que el pueblo no se movilice, sino que sea espectador de una farsa, de una política, espectáculo y juego. Empezamos por arriba otra vez y vamos a la columna del medio. La fe es en los mitos políticos. La sociedad se funda en el interés material y la política usurpa el lugar de la religión. Porque generalmente la gente abandona el campo, va a las ciudades y en las ciudades esperan todo de la política. El hombre de campo espera todo de Dios, que llueva, por ejemplo, ¿no? O que deje de llover, mira al cielo. En cambio acá se buscan favores de la política. Ocupa el lugar de la religión, es una idolatría. Y solo importa la lucha por el poder. No por el bien o el mal, sino para alcanzar el poder. El personaje principal es un jugador, un hombre interesado, que no pelea bajo la mirada de Dios. Justamente el juramento de un político cuando asume es ponerlo bajo la mirada de Dios. Los buenos paganos lo sabían. Por ejemplo, cuando el primer rey de Roma, Numa Pompilio, lo eligen rey. Y él no acepta. Dice, bueno, ustedes me han elegido rey, todos los pueblos vecinos tienen reyes, y ahora yo que soy su caudillo me hacen rey, pero yo no lo acepto.
cierto porque el poder no viene de ustedes, viene de Dios. Entonces, ¿qué le pregunta a los augures, que eran los sacerdotes? ¿No? Que consulten al cielo si quería que él fuera rey. Entonces consultan los augurios y le dicen que sí, que el cielo está de acuerdo, que se organicen como una monarquía. Entonces, a partir de ahora, de ahí se inaugura la gestión, ¿no? Se ponían bajo la mirada de Dios primero. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora nadie quiere hacer lo que Dios manda. Bueno. Pero nosotros los viejos oímos eso de que, ¿no? Hacer las cosas como Dios manda. Se tenía claro que era lo que mandaba Dios, ¿eh? Entonces este jugador mira la opinión pública, que usurpa la mirada de Dios. La mirada de Dios, ¿y cómo es la mirada de Dios? Es la conciencia moral objetiva. Entonces, un político moderno no se anima a hacer una cosa buena si va a ser censurado por los medios. No se anima a hacer el bien. Y se anima a hacer cualquier barbaridad si lo aplaude la cultura mediática, a imponer el aborto, que es el genocidio del país, sí. Se anima a cualquier crimen. Porque esa opinión pública, que no es la opinión del pueblo, es la opinión publicitada, ha usurpado la mirada de Dios. Ha usurpado, lo que quiere decir que ha usurpado el lugar de la conciencia moral objetiva. ¿Qué sentido tenía poner una cruz en el despacho de un juez? Que el juez se sienta mirado por Dios y que no hay justicia, ¿no? O de un gobernante. Ya no hay más inspiración, hay pálpito y sorpresa, secreto. Adelante. La pegan, pero no ven en realidad. O no la pegan. El principio fundamental es el juego. Por eso la política se llama juego. El juego da la ilusión de la libertad. Primero es abstracto. ¿Cuál es el arco bueno? No importa. Después, en el próximo tiempo se cambian de arco. ¿No es cierto? Y da la ilusión de la libertad. Lo que importa es, en la política juego, que se cumplan las reglas del juego. La victoria, la aparición del secreto, el azar, quitan a la lucha todo el valor moral. Es una lucha convencional, artificial. La unión es artificial, como la de los votantes en una urna, o como la de gente que va en un colectivo y no se conoce, o está en el andén de retiro, una muchedumbre solitaria. Hay una unión, sí, pero eso es artificial, es un médano. No es una estructura ni una organización. La lucha vacía de la noción de fin, la lucha. El juego no está ordenado en ningún fin. No tiene ningún fin el juego. El próximo, dame la revancha. La próxima. Es ganar, pero es la lucha por el poder. No es la lucha por el bien. Como el próximo. El lenguaje es abstracto. Pierde el sentido porque se separó del verbo, de la única palabra que es el sentido. Entonces todas las palabras emocionan, pero ya no tienen significado objetivo. La palabra libertad. Tenemos que hacer un movimiento para el cambio y todo el mundo contento. Pero ¿qué es lo que quiere cambiar? Nadie pregunta. ¿No? Un cambio en la muerte. Eso es un cambio. El cambio de la sustancia. El cambio, ¿qué quiere decir? Quítate tú para que me instale yo. El cambio nuestro es la conversión. Ese es el cambio, ¿no? El crecimiento. Pero cambio nos emociona. Firmamos el cheque en blanco. Libertad, quiero libertad. ¿Pero usted está atado? No está atado. Entonces, ¿qué significa que quiere libertad? No, la libertad no se aclara hasta que no ponemos para qué. Libertad para no pagarle a su socio, para no cumplir los contratos, para dejar colgada a su familia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no quiere cumplir sus obligaciones? Porque usted atado no está. No, yo quiero mi libertad. Y no sabemos para qué es eso. Y así,
las palabras más grandes, libertad, justicia y todo eso, carecen de sentido, se vuelven palabras abstractas, emotivas, aparecen los multicolores, se descompone la luz, porque hay que armar el juego y repartir un color a cada uno. Los animales con muchos colores no son serios, los papagayos, en la heráldica. El pueblo está desintegrado, son espectadores, no es un pueblo. Dividido en clases y partidos, necesita de auxiliares. Antes era protagonista, ahora necesita de politicólogos, ¿no?, de periodistas, de analistas, ¿no?, que le cuenten lo que está pasando, porque él mira simplemente, es un espectador. Y toda esa farsa es para que no actúe, para que no esté presente, ¿no? Por eso lo representan falsamente. Y obviamente el jugador, que es el que está en el lugar del combatiente de antes, que es un payaso, tiene que mantener el espectáculo, porque el verdadero poder está atrás, no es él. Y tiene que mantener las reglas del juego, que siga el juego. Y obviamente al no tener dirección, porque no hay bien y no hay fin y no hay misión, empiezan a andar en círculo. Y se necesita hablar más. Un payaso cuenta 10 veces el mismo chiste, ya aburre, y hay que cambiar el payaso para que siga el círculo, ¿no? Justamente el circo, era cuando las caravanas avanzaban, a la noche se ponían en círculo en torno al fuego para protegerse. Y en torno al fogón, bueno, uno contaba cuentos, otro decía macanas, ¿no? Otro hablaba de las consignas para el día siguiente, estaba bien, y emprendían la marcha. Pero acá se trata de que no se emprenda nunca la marcha, de andar. Entonces, este hombre que anda en círculo, que repite lo mismo, cuya palabra no tiene respaldo, es un circulator, que es de donde viene la palabra charlatán, circulator. Entonces están los charlatanes, ¿no es cierto? El del ejército se desconfía, porque la lucha sin objeto, como no hay fin de la lucha, ¿no?, los transforma en mercenarios o en bandidos, porque no tienen motivo. O en profesionales, no porque profesan una fe, sino porque son técnicos. Lo contrario a verdadero profesional, que es alguien que profesa. Es abajo. Bueno, el lenguaje, la política juego, odia los símbolos, odia la luz, y la legislación es una legislación abstracta también. La culminación, no se pueden mantener más las reglas del juego, el espectador se cansa del actor, invade el circo, termina la comedia y empieza la tragedia. No se vuelve a la política normal sin pasar por la metafísica. Es decir, si yo quiero volver de golpe a la política normal, no lo puedo hacer. Es como decir mágicamente ahora vamos a tener salud. No se puede. Hay que pasar por la política remedio. Es decir, siempre que se ha querido, a veces por golpe, volver a restablecerla por un acto puramente político, pero no con contenido moral, lo que se ha hecho es restablecer el juego, restablecer el circo. Hay que pasar por la política metafísica. Cuando termina la comedia empieza la tragedia siempre. La última etapa del circo no es la de los payasos, sino la de la fiera, y a veces se sueltan y bueno, hasta que viene un domador. Empecemos otra vez arriba, la política metafísica, que es aquí donde tenemos que estar. ¿Qué ha pasado? Se ha oscurecido todo por la política. Nuestras ideas no dominan, ¿no? En este momento el Leviatán cree que perdimos la batalla cultural, y en los medios no está mal, hemos sido borrados de eso. Vieron en Tolkien, ¿no? Primero tenía que oscurecer todo antes del ataque. No era
en nubes, era el humo de Mordor, que los orcos peleaban mejor sin luz. La fe no es como antes en Dios en el momento normal, ni en el juego, sino en la idea y a través del sacrificio personal. La idea está dentro de nosotros, no domina, ¿no es cierto? Y el hombre que lleva esa idea es, el personaje principal es el testigo, es la medida humana de la idea. No recurre a medios técnicos, no lleva colores sino un símbolo. Y reaparece con él la inspiración, que se había perdido, porque estos terminan dando vuelta en círculo, ¿no? Y en la oscuridad. Ahora el testigo tiene que devolverle el alma al pueblo. El pueblo perdió el alma y la sociedad, porque las ideas nuestras no son convocantes, dice. ¿A quién le importa el bien común, la misión de la patria misma, la familia? Todas esas son cosas que no. Adelante. El principio fundamental es la lucha de ideas encarnadas. No la lucha física como ahí, ni la parodia de la lucha como el juego electoral, de que son peleas de payaso, de Pepitito y Payasote. Y acá hay una unión real, ¿no? Esta unión es artificial. Y acá se llama incorporación. Y es que las personas son los verdaderos símbolos. ¿Qué es el rey? Decía Josué. Es la coincidencia de un pueblo en un hombre. Ahí queda incorporada la representación. Entonces todas las otras instituciones que se han vuelto abstractas tienen que empezar a volver concretas, ¿no? Jesucristo no hizo la institución del papado sobre el organigrama de un sociólogo. Lo hizo sobre una persona, Pedro. Tampoco hizo el colegio apostólico sobre un perfil dictado por pedagogos. Lo hizo sobre los 12 apóstoles que tienen nombre propio. Entonces son instituciones. Los apóstoles, el papado, y son personas. Acá se ha hecho también abstractas las instituciones. El profesor es una institución. El padre y la madre en una casa es una institución. Un hijo es una institución. Y todo eso carece de sentido. Ahora, un sacerdote es una institución. En una persona. Entonces la incorporación. Esta es la verdadera representación, frente a los fantoches que no se los conoce. La victoria del testigo es el triunfo de la idea, de la cual es el cuerpo, la medida y el instrumento, ¿no? Una idea que ya está encarnada. Triunfa por vía de reversibilidad. Cristo vencido, vence. Esto es lo difícil de entender, pero tenemos 2000 años de prueba. ¿No es cierto? La muerte divide los reinos. El reino del tirano, payaso, como Nerón, por ejemplo, del reino del testigo, como San Pedro. Porque el reino del tirano termina con la muerte. El reino del testigo empieza con la muerte. De Pedro vienen los 272 sucesores, los papas. El reinado empezó cuando murió. El otro terminó cuando murió. Y triunfa por vía de reversibilidad. Justamente, nuestras ideas no son convocantes, no tienen ninguna influencia. Si fuéramos a las elecciones, son para perder las elecciones. Pero llegado un momento, el tirano no las puede resistir y tiene la obligación de matarlos. En ese momento hemos ganado. ¿No? Vencido, vence. Porque ya no puede tolerar la verdad. Precisa, entonces, ¿no? Y el triunfo del testigo es siempre irreversible, invencible, pero a costa de él. Triunfa su idea, a costa de su sacrificio personal. Son los mártires. Testigo se dice mártir, ¿no? Sí. El siguiente. Reaparece el símbolo.
lleva un color, el rojo. Después viene el blanco, de nuevo, que era el de la política naval, ¿no? El rojo por la sangre, por la efusión de la sangre. Los mártires de los últimos tiempos, dice el Apocalipsis, blanqueaban su ropa en la sangre del Cordero. Como se blanquea en la sangre, se blanquea en la sangre. Es la purificación. El pueblo marca el fin del juego, deja de ser espectador y solo vuelve a ser pueblo cuando se reorganiza en torno al fin. Ya no quiere que lo representen, está él presente, invade la cancha. El ejército va reapareciendo a medida que se reorganiza el pueblo en defensa de la idea. El siguiente. En pleno desorden se oye la voz de los mártires. Reaparece la inspiración y se eleva el signo. Después de las 10 persecuciones, que fueron 10 revoluciones cristianas fracasadas, el que se caía era el Imperio Romano. Y Constantino levanta el signo de la cruz y con eso vence. Cristo tiene la victoria. Y la iglesia es como un gran yunque que no devuelve los golpes, pero al cual se deshacen todos los martillos al fin. El que se caía después de las 10 terribles persecuciones era el Imperio Romano, no la iglesia. La iglesia lo salvaba y transformaba a Roma en la cristiandad. Perfumaba como el sándalo el hacha que lo cortaba. Bien, entonces esta es la política metafísica. No falla nunca, pero es a costa del sacrificio personal. Que fue así como cayó el Imperio Romano, ¿no? La otra forma, la de Barrabás, fue al desastre. Entre la política subversiva de Barrabás, que era atacar al Imperio Romano, asaltar las caravanas, bueno, llegaron a liberar Jerusalén, hicieron un reino de celotas, las regiones los rodearon, y la política de los fariseos también. No tenemos más rey que al César, dijeron el Viernes Santo. Bueno, César los aplastó. En la elección de un falso Mesías, en nombre del Mesías, ¿no? Los terminó aplastando. Y Jesucristo lo terminó liberando. Pero nosotros lo hemos visto en nuestra generación. La caída de la Unión Soviética. Ahora, ¿en qué estado está, y con esto terminamos, el mundo globalizado? Estamos pasando de una globalización anglosajona, que es anárquica y liberal, predomina la libertad de mercado, libertad sexual, libertad de libertinaje total de todo, pero poder globalizado mundial. Esto va a crear un desorden terrible. Y entonces se va a pasar a otro tipo de globalización, socialista. Y ahora están poniendo gobiernos de falsa derecha en toda Europa para preparar a los indignados y todo eso, que exijan que termine el desorden y que se establezca un poder mundial. La nacionalización de la banca, por ejemplo. La estatización mundial de eso, alguien que corre la orden. Incluso le hicieron decir al Vaticano, que no era así, que pedía un gobierno mundial hace poco. No sé si vieron, el cardenal Bertone desmintió eso. Pedía el Leviatán. El razonamiento es este. La globalización esta, que está terminando anárquica y caóticamente con un gran caos económico mundial, estaba fundada en el valor libertad. Podrían haber elegido otro, dice Jacques Attali, que era el consejero de Mitterrand y que creó el grupo de los 7, que después fue el grupo de los 8. El mundo podría haber elegido la verdad, podría haber elegido la justicia, podría haber elegido el bien, pero eligió la libertad. Ahora tenemos todas las consecuencias de la libertad: el horror económico, la disolución de la familia, el incumplimiento de los acuerdos,
el caos universal. Bien, podemos arreglar todo eso a cambio de una sola cosa: entreguen la libertad. Esa es la próxima globalización que se está planeando, estatista. Es decir, un gran caos inducido para que de eso salga un Estado totalitario mundial, socialista, capitalista en la producción, gobernada por 20 o 30 multinacionales, y socialista en la distribución, que controle todo, entonces que controle los nacimientos para tener calculadas las bocas, que controle, que va a haber, y que no haya desorden económico, se puedan cumplir los compromisos previsionales, no sea que todas estas descompensaciones, que no hay gente joven que sostenga a los jubilados. Todo ese desorden tiene que terminar, pero con un Estado totalitario mundial. Y eso, todo ese esquema es viejísimo, tiene 4.000 años de antigüedad. Hubo un ejemplo, varios ejemplos en la Biblia de Estado totalitario mundial. La Torre de Babel, por ejemplo, antes del diluvio. Pero yo, por lo ordenado de sus etapas, prefiero recordar el reino del faraón antes del éxodo. Ustedes recuerdan que las dinastías viejas de Egipto fueron desplazadas por reyes que venían de Arabia, los Hicsos, los reyes pastores. Estaban reinando en Egipto. Y junto con esas tribus vinieron Abraham y los hebreos también, y se instalaron por ahí. La familia de los faraones eran parientes de ellos. Y resulta que uno de esos faraones soñó que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y José le aclaró el sueño y le dijo que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia, y después venía una crisis ecológica y iba a haber 7 años de sequía, las 7 vacas flacas. Y que por lo tanto había que organizarse, juntar en grandes silos. Hicieron 2 ciudades, silos, todo el trigo para cuando vengan las vacas flacas. Vino entonces el primer año de la sequía, y el pueblo fue a ver al faraón y le dijo: danos pan, no permitas que muramos nosotros y nuestros hijos delante de tus ojos. Y el faraón dijo: les daremos pan, pero tienen que entregar toda la moneda. Entregaron toda la base monetaria, tuvieron trigo y pasaron el primer año. Al segundo año siguió la sequía. Entonces fueron al faraón y le dijeron: danos pan. Y el faraón dijo: les daré pan, pero entreguen todos los animales. Entregaron todos los animales, fueron del faraón. Y el faraón les dio pan. El tercer año seguía la sequía, y fueron a ver al faraón y le dijeron: danos pan. Y el faraón dijo: entreguen todas las tierras, que desaparezcan todas las propiedades privadas pequeñas, se la entregan al faraón. Entonces entregaron todas las tierras y tuvieron pan. Entonces ordenó el faraón: sáquenlos del campo e instálenlos en la ciudad, y que vuelvan al campo a trabajar, el campo mío. Les van a dar el 80% de la producción, es para ustedes, pero el 20% es para el faraón. El faraón era generoso. En todo el mundo se cobraba el 10. Él cobraba el 20, pero el trigo en Egipto, como el Nilo era muy fecundo, era mucho más lo que producía.
Fíjense que a nosotros lo que nos sacan de IVA solamente, bueno, es mucho más que de lo que le sacaba el faraón, y además el faraón ya era el propietario de todo, el Estado totalitario mundial. Danos pan, véndanse ustedes como esclavos, ustedes y sus hijos, y tendrán pan. Se vendieron como esclavos ellos y sus hijos, y tuvieron pan. Y así se estableció el primer Estado totalitario mundial. Después pasaron los años, los reyes pastores fueron desplazados, volvió la vieja dinastía de Egipto del lugar, y vieron que los hebreos estaban muy importantes ahí, que crecían y que podían hacer volver a los reyes de antaño. Entonces dice, estos van a hacer volver a los reyes árabes, o Hicsos, o pueblos. Por lo tanto, les vamos a controlar la natalidad. Entonces el faraón llamó a las parteras y les dijo, si es niño, morirá, si es niña, vivirá. Y ahí fue el tema de Moisés, ¿no? Que para salvarlo tuvieron que ponerlo en una cesta. El control de la natalidad era como cerraba el Estado totalitario, poder regular la natalidad. Pero tanto más los oprimían, más hijos tenían, porque cuando una especie se siente amenazada, multiplica su reproducción. No, si hay una guerra y muere mucha gente, la próxima generación nacen más varones. Es una ley de la naturaleza, porque esa comunidad se tiene que defender. Es una ley biológica puesta por Dios para defender las especies. Bien, el dominio de Egipto era abundante. Los esclavos no estaban mal, comían muy bien, económicamente estaban muy bien, estaban mal socialmente. Pero exigía una sola cosa, el hormiguero abundante, pero chicos no. Y cuando fue el éxodo y tuvieron que ir al Sinaí, se sublevaban contra Moisés porque recordaban las ollas repletas de Egipto, la abundancia del nuevo orden mundial, ¿no? El primer mundo, el DM2, las luces de la gran ciudad. Entonces fíjense, 4.000 años, y ahí está todo el esquema de lo que va a pasar con el establecimiento del nuevo orden mundial. La solución es el éxodo, pero en esta época no podemos ir a ningún lado. El éxodo tiene que ser una cosa mental nuestra, de no encandilarnos con la ciudad del hombre, de seguir perteneciendo a la ciudad de Dios, ¿eh? Las dos ciudades, que son dos ciudadanías, están en la misma urbe, que son las casas, hasta el fin del tiempo, ¿eh? Y en este sentido, ¿cuál fue el error de los egipcios? El error de los egipcios fue esta oración, danos pan, que Cristo pone en su lugar, ¿no? Es decir, dirigida a Dios, el pan nuestro de cada día, danosle hoy, dirigirla al faraón, volver la política religión. Nosotros el pan tenemos que pedírselo a Dios. Y la felicidad y la salvación, no a la política. Es una forma de idolatría. Ahí es donde empezaron a perder. En lugar de decirle al faraón, danos pan, tendrían que haberle rezado a Dios, danos lluvia. Y también se ve como un problema ecológico, por eso el ecologismo, ¿no?, fue transformado en un arma de establecer un gobierno mundial. De modo tal que como fueron las cosas van a ser, ¿eh? La moneda va a desaparecer, nos van a dar tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito van a desaparecer, nos van a dar un número, y con ese número uno va a poder tener órdenes de pago contra los mercados, por internet, pedir cosas, etc. Pero después nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, ¿eh? Pero ese es un índice.
hay un libro del duque de Edimburgo que dice que hay que hacer desaparecer la moneda, porque eso no permite controlar la economía mundial. Porque dice, por poco que gana la gente siempre puede ahorrar. En cambio, si todo está bancarizado, ahí podemos tener todo controlado. Pedimos el número de documento y aparece la cuenta bancaria, la historia clínica, el prontuario policial, los ingresos que tiene, que se le pueden cortar. Y bueno, ese es el nuevo orden mundial. No lo vamos a resolver pidiéndole pan al faraón, lo vamos a agravar. Lo que hay que hacer es justamente la política metafísica. Decir la verdad, aguantarse los problemas, fundar una sociedad nueva y saber que esto se va al desastre sin necesidad que nosotros hagamos política en contra. Se va a caer por su propio peso, como se cayó el otro, como una mentira no puede sostenerse en sí mismo. Las cosas separadas de la inteligencia divina perecen. Los impíos andan en círculo. Y un error se degüella a sí mismo solo. Pongamos el caso. Fin del Imperio Romano. Abortaban, se rompían las familias, etc. ¿Quiénes sobrevivieron 2 generaciones después? ¿Los que abortaban o los que tenían hijos? ¿Quién quedó? Entonces el error se degüella a sí mismo solo. Hay que aguantar. El que dura, vence. Por lo tanto, hay mucha esperanza. Y por pocos que seamos, somos los que vamos a quedar. Así que aquí no interesa poco o mucho. Interesa coherente y saber que solo Dios tiene palabras de vida. Bueno, nada más. Muchas gracias. Nuestro pueblo, por su división, ¿puede generar un cambio? Por la división no puede generar un cambio, digamos. Pero puedes generarlo en la medida que sea pueblo. Pueblo no es una categoría, no debe ser una categoría abstracta como una masa, que es el conjunto de gente, o una masa electoral, ¿no? El pueblo es pueblo y no masa en la medida de que tiene organicidad. Entonces, que es el desarrollo de todas las instituciones intermedias hasta el Estado, como puede ser, en primer lugar, una familia. Eso ya se puede considerar pueblo. Es una empresa que vaya adelante, cristiana, y que produzca bienes para la sociedad, no males, ¿no? Una escuela, una cátedra bien llevada, una obra de arte bien hecha. Eso es pueblo. Y justamente lo que quiere el enemigo es transformar el pueblo en masa, en individuos aislados y después yuxtapuestos, pegados, no articulados en una comunidad. Es decir, que en la medida que está dividido no es pueblo. Y es pueblo en la medida que está unido. La verdadera unión. Adelante. ¿Tanto poder tiene el gobierno en las sombras para inducir un caos que lleve al Estado totalitario? Yo le pregunté a un maestro que tuve, ¿no?, si la masonería era como organización tan importante y tan estructurada y tan desarrollada. Y me dijo no. Y si lo fuera no sería secreta. Justamente es secreta porque no es
Y entonces, ¿cómo tiene tanto éxito? Porque se han cumplido todos sus postulados en materia legislativa. Y dice, su golpe maestro, me dijo, fue en el siglo XVII cuando las academias separaron ciencia de fe. Ahí generaron los profesionales o intelectuales actuales, ¿no?, positivistas, que son agentes del mal sin necesidad de estar en una logia, por una deformación mental. El médico que no quiere realmente curar, sino que es un mecánico del cuerpo, ya trabaja para ello. El abogado que es un picapleito y que no tiene pasión por la justicia, también trabaja para ello. Y así cada cosa que está desencializada, ¿no es cierto? El sacerdote que en lugar de hacer bajar la gracia se dedica a la sociología, también trabaja para ello. Así que no hay tanto poder, hay una desencialización nuestra. No es que el mal avanza, porque el mal es un accidente, sino que nosotros retrocedemos. Ese es el dato. No es tanto la maldad en el mundo, decía San Agustín, por la perversidad de los malos, sino por la cobardía de los buenos. Esa es la fuerza principal. Y por la falta de lucidez de los que nos creemos buenos. Adelante. ¿Cuál es el rol de la Santísima Virgen en este nuevo orden mundial? Y la Santísima Virgen es lo único que va a crecer, además del mal. Cada vez es más gigantesca. Reapareció en la Salette, ya antes había aparecido en Guadalupe, etc. Fátima, ¿no?, Lourdes. Pero la presencia de la Virgen va a ser cada vez más grande, porque ella es el símbolo de la Iglesia. Así como el hombre o la humanidad en concreto, el modelo es Cristo, de la humanidad colectiva el modelo es la Virgen. La Virgen es el modelo de la Iglesia. Tanto el hombre como el varón como la mujer, los dos son una imagen de Dios. Pero Cristo expresa al hombre concreto y es la cabeza del hombre colectivo. Pero la imagen así de la Iglesia como humanidad es la Virgen, el modelo. Y eso cada vez va a ser más grande, cósmico. Y va a ser el gran poder, ahora recién preguntaron poder, más fuerte, que va a vencer el mal, porque es la lucha entre la mujer y el dragón al fin del tiempo. Y la mujer quiere dar a luz y quiere salvar a su hijo. La fuerza más grande del mundo es el amor de la madre por su hijo. Fíjense que el más cobarde de los animales es la gallina, y cómo se pone si uno le quiere quitar el pollito. Entonces fueron destruyendo todos los amores, ¿no? Fueron echando a los abuelos de la casa, porque no eran los abuelos, sino que eran los suegros. La misma persona era, pero con esa palabra los echaron. Fueron echando a los chicos, dividieron al matrimonio, y ahora quieren poner sobre la fuerza más grande del mundo, que es la madre y el niño, ¿no? De modo que la madre, que es la cuna del chico, sea la tumba del chico. Y ese es el gran drama tremendo. Pero al mismo tiempo es una inmensa fuerza demoníaca que altera lo más profundo del orden natural, que es el amor maternal y filial. Entonces justamente la Virgen representa eso, la fuerza más grande del mundo, y los va a vencer. Y además no es que crece el mal pero también crece el bien. Los dos crecen simultáneamente, en una pulseada gigantesca, ¿no? Bajo el comunismo hubo muchos más mártires que en toda la historia de la Iglesia. Y eso es una fuerza que crece. Entonces se va a producir al final como una deflagración gigantesca, ¿no? Por ahora es una pulseada que va creciendo.
Y además los testigos no van a poder ser borrados. En todos los 3 años y medio del gobierno del anticristo, no va a poder, excepto el último día, matar a los 2 testigos. Y ahí es su fin. Porque con la muerte del testigo prueba que... Es decir, siempre vamos a tener la luz de 2 testigos. Por ejemplo, la supervivencia del papado, increíble, ¿no es cierto? Y sin embargo hay algo que lo protege, porque tendría que haber desaparecido. Ese es uno de los testigos, el Papa. Y el otro puede aparecer en Oriente, en el cristianismo de Oriente. No sabemos eso, pero sabemos que siempre habrá testimonio cristiano y que será terriblemente visible a pesar de todo el poder del anticristo. Esa luz no nos va a faltar tampoco. Adelante. Última pregunta por falta de tiempo. La guerra cristera parece no encajar en esta disyuntiva entre subversivos y traidores, entre Barrabás y Herodes. Seguramente los cristeros tuvieron la tentación de no emprender la reconquista política. Si ellos lo pudieron hacer, gracia divina mediante, ¿por qué nosotros no podemos aspirar a lo mismo? Hay una resistencia a la opresión que es legítima, pero yo les diría que eso quede para que lo responda todo el año que viene el padre Sáenz, porque sobre ese tema está muy bien puesto. Va a ser el último libro es el del modernismo, pero él siempre escribe una yapa y va a salir el año que viene. Inclusive en esta película que dicen que es muy buena, él fue consultado para el guión. De todas formas, el papado lo aprobó al canonizar a los mártires cristeros. Hay un derecho de resistencia a la opresión, hay un derecho a la defensa, pero no lo podemos desarrollar ahora, el tema de la guerra justa. Adelante, simplemente decir que hay situaciones que es legítima la resistencia, pero ese fracaso en el plano militar sirvió como testimonio y fue ahí como ganaron, porque militarmente perdieron, pero lo que falló como política agonal triunfó como testimonio de resistencia al mal, y nunca es necio resistir al mal. Adelante. Esa fue la última. Bueno, muchas gracias.